En las tierras altas rurales de Jalisco, México, aproximadamente a 65 kilómetros al noreste de Tepatitlán, Rancho Arteaga operaba como una explotación ganadera de tamaño mediano, propiedad de Alejandro Arteaga. Corría el año 1989, una época en la que las prácticas agrícolas tradicionales aún dominaban la economía de la región. Marco Uribe, de 39 años, llevaba más de 8 años trabajando en Rancho Arteaga al momento del incidente. Su historial médico confirmó su diagnóstico de síndrome de Down. A pesar de sus limitaciones cognitivas, Uribe realizaba diversas tareas manuales en el rancho, incluyendo mantenimiento de ganado, reparaciones estructurales y labores de saneamiento. Los registros laborales obtenidos durante la investigación posterior demostraron que Uribe mantuvo un desempeño satisfactorio durante su gestión. Su expediente personal no contenía notificaciones disciplinarias antes de agosto de 1989. La administración del rancho lo describió como puntual, trabajador y sin problemas en su testimonio oficial. Uribe residía en una vivienda designada para trabajadores en la propiedad del rancho, ocupando una estructura de una sola habitación con servicios básicos a unos 200 metros de la residencia principal. Este acuerdo estaba documentado en su contrato de trabajo y se le proporcionaba alojamiento como compensación parcial por su trabajo. Las autoridades laborales regionales confirmaron que esta práctica era común para el personal esencial del rancho en la zona. Alejandro Arteaga, de 52 años, heredó el rancho en 1972 y expandió sus operaciones gradualmente a lo largo de 17 años. Sus registros financieros indicaban una rentabilidad estable a pesar de las fluctuaciones del mercado regional. Las entrevistas comunitarias realizadas tras el incidente revelaron la reputación de Arteaga como un empleador exigente, con lo que varias fuentes describieron como un temperamento volátil. Ex-empleados, que hablaron bajo condición de anonimato, denunciaron casos de abuso verbal contra trabajadores que no cumplían con los estándares de Arteaga. No se presentaron quejas formales ante las autoridades laborales. Sin embargo, la rotación de personal en el rancho superó los promedios regionales en un 37%, según datos de la Asociación Industrial. La familia Arteaga estaba compuesta por Alejandro, su esposa Carmen, de 42 años, y su hija Carla, de 21. Carla había regresado recientemente de sus estudios en la Universidad de Guadalajara, donde cursó Administración de Empresas Agrícolas. Las declaraciones de los testigos indicaron que la interacción entre los trabajadores del rancho y sus familiares era mínima antes del verano de 1989. Las operaciones del rancho siguieron patrones estacionales típicos de la región, con septiembre marcando la preparación para la venta de ganado de otoño. La dinámica establecida en Rancho Arteaga funcionó sin interrupciones significativas hasta aproximadamente 3 meses antes del incidente de septiembre, cuando el personal notó cambios graduales pero distintivos en el ambiente laboral y las relaciones interpersonales. A principios de junio de 1989, Carla Arteaga regresó al rancho para las vacaciones de verano. Las declaraciones de los empleados, recopiladas durante la investigación, identificaron este periodo como el inicio de cambios observables en el comportamiento de Marco Uribe y posteriores alteraciones en el trato que Alejandro Arteaga le daba. La documentación de los registros diarios de la gerencia indicó que Uribe comenzó a buscar motivos para trabajar cerca de zonas donde Carla podría estar presente. Las observaciones registradas oficialmente lo describen observándola a distancia y creando oportunidades para ser visible cuando ella se movía por la propiedad. Los testimonios confirmaron que Uribe nunca se acercó a Carla de forma inapropiada ni intentó contacto físico, pero su atención se hizo cada vez más evidente para el personal del rancho. La propia Carla prestó un testimonio limitado, describiendo sentirse incómoda, pero no amenazada por la atención. Los registros indican que solicitó que se asignaran tareas a Uribe fuera de la casa principal y modificó sus patrones de movimiento dentro de la propiedad para evitar encuentros. A mediados de julio, Alejandro Arteaga se percató de la situación. Según múltiples testimonios, su primera respuesta consistió en conversaciones privadas con Uribe sobre el comportamiento apropiado en el lugar de trabajo. Estas intervenciones parecieron surtir efecto temporalmente y la atención de Uribe hacia Carla disminuyó brevemente después. Sin embargo, a principios de agosto, la documentación mostró un cambio significativo en la actitud de Arteaga. En lugar de abordar las preocupaciones en privado,
comenzó a criticar públicamente a Uribe durante sus asignaciones laborales. Múltiples testigos informaron haber escuchado a Arteaga hacer comentarios despectivos sobre la apariencia de Uribe, sus capacidades cognitivas y lo que él denominó una fijación inapropiada en su hija. Los registros médicos revelaron que, durante agosto, Uribe acudió a una clínica local en 2 ocasiones, reportando síntomas compatibles con ansiedad, como malestar estomacal e interrupción del sueño. El médico tratante le recetó sedantes suaves y mencionó el estrés laboral como posible causa, aunque no se documentaron detalles específicos en el expediente médico. El personal del rancho testificó posteriormente haber observado cambios en el comportamiento de Uribe durante este periodo. Anteriormente descrito como tranquilo pero generalmente alegre, los testigos señalaron que se volvía cada vez más retraído, especialmente en presencia de Arteaga. Varios relatos mencionan que Uribe se retiraba a zonas aisladas durante los descansos y exhibía comportamientos repetitivos que posteriormente los psicólogos identificaron como respuestas al estrés. El 10 de septiembre, 3 días antes del fatal incidente, los registros de vigilancia documentaron un enfrentamiento en el que Uribe dañó accidentalmente equipo en presencia de Arteaga. Testigos denunciaron la respuesta desproporcionada de Arteaga, que incluyó amenazas de despedir a Uribe y despedirlo. Este enfrentamiento fue presenciado por varios empleados del rancho, quienes no intervinieron por temor a su propia seguridad laboral. El 12 de septiembre, las cámaras de seguridad del rancho registraron una breve interacción entre Carla y Uribe cerca de una vivienda para trabajadores. Según la declaración de Carla, ella se acercó a él para aclarar los límites en lo que describió como un intento de resolver la situación. El intercambio fue observado a distancia por Alejandro Arteaga, quien, según testigos, malinterpretó la naturaleza de la interacción. El efecto cumulativo de estas tensiones crecientes creó un ambiente volátil que estallaría en violencia al día siguiente. El 13 de septiembre de 1989 comenzó como un día laboral normal en Rancho Arteaga. Los datos de la estación meteorológica del puesto de monitoreo agrícola cercano registraron temperaturas que alcanzaron los 33 grados centígrados, 91 grados Fahrenheit, al mediodía, lo que creó condiciones laborales difíciles. El horario del rancho para ese día documentaba las actividades estacionales rutinarias, rotación de ganado, administración de medicamentos al ganado recién adquirido y preparación para las próximas ventas de otoño. Los registros de las tareas matutinas muestran que Uribe se encargaba de limpiar y esterilizar los corrales de parto, tareas que solían rotarse entre varios trabajadores debido a su exigencia. Las declaraciones de los testigos describen a Uribe como notablemente apagado durante las tareas matutinas. Las imágenes de seguridad lo captaron realizando las tareas asignadas durante toda la mañana y las primeras horas de la tarde sin incidentes destacables. Los registros del rancho indican que tomaba su descanso habitual para almorzar aproximadamente a las 11:30 de la mañana, comiendo solo cerca de su área de trabajo en lugar de reunirse con otros trabajadores en el espacio común. Aproximadamente a la 1:15 de la tarde, las cámaras de seguridad grabaron a Carla Arteaga saliendo de la propiedad en su vehículo. Según su declaración posterior, se dirigía a un pueblo cercano para recoger material universitario. La secuencia crítica de eventos comenzó aproximadamente a las 3:45 de la tarde, según se reconstruyó mediante el testimonio de testigos y pruebas forenses. Uribe había completado sus tareas principales y estaba reparando la cerca cerca del granero principal con madera y componentes metálicos del rancho. Los registros de seguridad del rancho confirman el desplazamiento de Alejandro Arteaga hacia esta zona aproximadamente a esa hora. Ninguna videovigilancia cubrió el lugar específico del enfrentamiento inicial. Las grabaciones de audio de un rancho cercano captaron voces elevadas aproximadamente a las 15:50, aunque no se pudieron distinguir palabras específicas. El análisis técnico de la grabación identificó 2 patrones vocales distintos, consistentes con Arteaga y Uribe, donde la voz de Arteaga predominaba en duración y volumen. A las 15:55, las cámaras de vigilancia registraron lo que los analistas forenses describieron como un fuerte impacto seguido de un silencio repentino. Los empleados del rancho informaron haber escuchado el sonido, pero inicialmente asumieron que se trataba de actividades laborales rutinarias.
Aproximadamente a las 4 de la tarde, las cámaras de seguridad ubicadas en el perímetro del rancho captaron imágenes de Uribe alejándose rápidamente del área principal de operaciones. El análisis técnico de sus patrones de movimiento indicó lo que los expertos denominaron manifestaciones físicas de respuesta al estrés agudo, incluyendo postura rígida y marcha irregular. No respondió cuando otros trabajadores lo llamaron a distancia. El cuerpo de Alejandro Arteaga fue descubierto aproximadamente a las 4:10 de la tarde por un empleado de alto rango del rancho. Los informes oficiales describen el hallazgo de Arteaga en decúbito supino justo dentro de la entrada principal del establo, con una viga de madera con borde de refuerzo metálico, similar a los materiales que Uribe había estado usando para las reparaciones, junto al cuerpo, visiblemente manchada con material biológico. Se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. Las unidades policiales llegaron a las 16:37, seguidas por personal médico a las 16:45. Arteaga fue declarado muerto en el lugar. La evaluación médica preliminar identificó un traumatismo cráneoencefálico grave como causa de la muerte. El análisis forense determinó posteriormente que Arteaga había sufrido 4 lesiones de impacto distintas, 2 en el cráneo, una en el hombro derecho y una en la parte superior del tórax. El análisis de laboratorio confirmó que las lesiones en el cráneo fueron la causa principal de la muerte, lo que resultó en un traumatismo cráneoencefálico catastrófico y pérdida inmediata del conocimiento, seguida de una muerte rápida. El análisis de las salpicaduras de sangre indicó que Arteaga se encontraba de pie cuando recibió el primer golpe y que los golpes posteriores se le administraron tras su caída. La evaluación técnica de los patrones de fuerza sugirió lo que el informe forense describió como un estado emocional agudo en el agresor, basado en la gravedad y la agrupación de los impactos. A las 17, la Policía Estatal había establecido un perímetro seguro e iniciado una investigación exhaustiva por homicidio. Se recogieron las declaraciones de todo el personal presente, se documentaron las pruebas físicas y se emitió una alerta regional que identificaba a Uribe como persona de interés. Su vivienda fue hallada intacta, sin pertenencias ni ropa, lo que sugiere una salida no planificada. La viga de madera, identificada mediante huellas dactilares y análisis de ADN como el arma homicida, fue asegurada como prueba principal. Al caer la noche en Rancho Arteaga, la investigación continuaba con iluminación portátil. Una pregunta fundamental persistía: ¿dónde estaba Marco Uribe y qué circunstancias habían convertido a un empleado pacífico y veterano en el principal sospechoso de una investigación por homicidio? La búsqueda de Marco Uribe movilizó importantes recursos policiales regionales. Con base en sus limitados recursos y su perfil cognitivo, los investigadores especularon que permanecería en un radio de 50 kilómetros, desplazándose a pie por rutas rurales. Esta evaluación resultó acertada. Durante la noche del 13 de septiembre y la madrugada del 14 de septiembre, 3 informes civiles documentaron el avistamiento de un individuo que coincidía con la descripción de Uribe, moviéndose hacia el norte por caminos secundarios que se alejaban del rancho. A las 10:15 de la mañana del 14 de septiembre, aproximadamente 16 horas después del homicidio, agentes de la Policía Estatal localizaron a Uribe descansando bajo un paso elevado de la carretera a 42 kilómetros del Rancho Arteaga. Los informes oficiales indican que no opuso resistencia al ser abordado y que parecía físicamente agotado y deshidratado. No llevaba pertenencias, salvo la ropa que llevaba puesta y una botella de agua vacía. La documentación del transporte indica que Uribe fue trasladado a la sede regional de la policía, donde recibió atención médica por deshidratación y lesiones leves sufridas durante su larga caminata. Los registros legales indican que se le asignó un defensor público especializado en casos de acusados con discapacidades cognitivas. La entrevista policial inicial, realizada con representación legal presente y grabada según lo exige la ley mexicana, reveló la escasa pero significativa conciencia de Uribe sobre sus actos. La transcripción documenta su declaración en un lenguaje sencillo. Dijo cosas malas. Sobre mí. Sobre mi dar a su hija. Dijo que yo era un animal. Dijo que me echaría. Me asusté. Me empujó. Me enojé mucho. Recogí la leña. Lo golpeé. Se cayó. No volví a golpear. Estaba muy enojado. Entonces me asusté y salí corriendo. Cuando se le preguntó oficialmente si entendía que Arteaga había muerto, los registros judiciales muestran que Uribe asintió y dijo:
Lo sé. Le pegué muy fuerte. No quería que muriera. Quería que dejara de decir cosas malas. El tribunal ordenó una evaluación psiquiátrica integral realizada por el Departamento de Psiquiatría Forense del Estado. La evaluación resultante, de 47 páginas, concluyó que Uribe tenía un nivel cognitivo equivalente al de un niño de aproximadamente 9 a 11 años, con deficiencias específicas en razonamiento abstracto, regulación emocional y predicción de consecuencias. El informe psiquiátrico indicó: el sujeto demuestra conocimiento de conceptos morales básicos, pero presenta una capacidad significativamente reducida para regular las respuestas emocionales o anticipar las consecuencias de acciones realizadas durante periodos de estrés extremo o miedo. Comprendía que golpear a otra persona era incorrecto, pero carecía del marco cognitivo necesario para anticipar la muerte. El análisis forense confirmó que las muestras de sangre y tejido de la viga de madera coincidían con el ADN de Arteaga. Las huellas dactilares de Uribe se identificaron en la viga en posiciones que indicaban que la había usado como arma. El informe del médico forense indicó que el primer golpe impactó en el lado derecho de la cabeza de Arteaga con la fuerza suficiente para fracturarle el hueso temporal, probablemente dejándolo inconsciente de inmediato. Falleció en cuestión de minutos debido a una hemorragia craneal grave. El 20 de septiembre se presentaron cargos formales por homicidio en segundo grado contra Marco Uribe. La Fiscalía, basándose en la evaluación psiquiátrica, recomendó internamiento psiquiátrico en lugar de prisión convencional. La familia Arteaga, a través de su representación legal, abogó por las máximas penas penales, independientemente del estado cognitivo de Uribe. Su comunicado oficial lo describió como peligroso y enfatizó la naturaleza deliberada de los múltiples impactos y la posterior huida. El 15 de octubre, luego de una audiencia de competencia en la que se revisaron los testimonios de varios expertos psiquiátricos, el juez presidente dictaminó que Uribe carecía de capacidad mental suficiente para participar de manera significativa en los procedimientos penales estándar. El tribunal ordenó el ingreso de Uribe al Centro Psiquiátrico Estatal de Guadalajara para recibir tratamiento y evaluación, con revisiones anuales para evaluar su estado y la custodia correspondiente. El fallo enfatizó las circunstancias extraordinarias de abuso psicológico documentado que precedieron al acto violento, al tiempo que reconoció la gravedad del delito y la trágica pérdida de vidas. La cobertura de los medios regionales documentó una opinión pública dividida. Algunos miembros de la comunidad exigieron un castigo severo, mientras que grupos de defensa de los discapacitados destacaron el caso como un ejemplo de las fallas institucionales para proteger a los trabajadores vulnerables de la explotación. Marco Uribe ingresó al Centro Psiquiátrico Estatal de Guadalajara el 20 de octubre de 1989, iniciando lo que finalmente serían 12 años de reclusión institucional. Los registros médicos de este periodo documentan su presentación inicial con síntomas compatibles con el trastorno de estrés postraumático, incluyendo pesadillas, desapego emocional y periodos de comportamiento catatónico. La documentación del centro durante su primer año muestra una comunicación verbal mínima y una participación limitada en programas terapéuticos. Las notas clínicas lo describen como cumplidor pero retraído y presentando indicadores significativos de depresión y ansiedad. A finales de 1991, los registros de tratamiento indican una mejoría tras la implementación de protocolos de terapia estructurada adaptados a su capacidad cognitiva. Las notas de progreso documentan un aumento gradual en la comunicación verbal y la participación en actividades grupales supervisadas, en particular en programas de horticultura similares a su trabajo agrícola anterior. Las revisiones anuales de casos, según lo dispuesto por orden judicial, recomendaron sistemáticamente la permanencia en la institución, alegando su necesidad de apoyo estructurado en lugar de cualquier peligro continuo para la sociedad. Estas revisiones destacaron su comportamiento cooperativo con el personal y otros pacientes, pero enfatizaron su limitada capacidad para desenvolverse de forma independiente en entornos sociales complejos. La familia Arteaga se mudó de la región a principios de 1990. Los registros de propiedad indican que Rancho Arteaga fue vendido a una empresa agrícola corporativa que implementó operaciones mecanizadas que requerían significativamente menos personal. En 1997, Carla Arteaga fundó una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar protecciones laborales para personas con discapacidades del desarrollo.
La declaración de misión publicada de la organización mencionaba surgir de la experiencia personal con las consecuencias de la marginación laboral, sin hacer referencia directa a eventos específicos. Los registros médicos indican que la salud de Uribe comenzó a deteriorarse a principios del año 2000, con un diagnóstico de demencia precoz, una afección frecuente en personas mayores con síndrome de Down. A mediados de 2001, su condición requería atención de enfermería integral. El 14 de noviembre de 2001, a los 51 años, Marco Uribe falleció por neumonía, complicada por un deterioro neurológico progresivo. El certificado de defunción indicó causas naturales con factores contribuyentes como el síndrome de Down y la demencia. Los registros del centro indican que fue enterrado en un cementerio público de Guadalajara y al funeral asistieron varios miembros del personal de larga trayectoria del centro psiquiátrico. El caso fue desapareciendo gradualmente de la conciencia pública, pero continuó influyendo en los debates sobre políticas jurídicas, médicas y sociales. En revistas académicas y profesionales, se convirtió en un referente para examinar la responsabilidad penal, la discapacidad cognitiva y las protecciones institucionales para las poblaciones vulnerables. En 2005, el gobierno federal mexicano implementó nuevas regulaciones sobre adaptaciones laborales y protección para empleados con discapacidades cognitivas, con varias disposiciones que abordan el posible acoso y la explotación. Si bien no se relaciona explícitamente con el caso Uribe en la documentación oficial, los analistas políticos han señalado la correlación en el momento y el enfoque. Hoy en día, el antiguo Rancho Arteaga opera bajo una propiedad diferente y cuenta con prácticas agrícolas modernizadas. El centro psiquiátrico donde Uribe pasó sus últimos años se sometió a una importante renovación en 2010, implementando protocolos de tratamiento contemporáneos que reflejan un conocimiento avanzado de las discapacidades cognitivas y la respuesta al trauma. El caso sigue siendo relevante en la literatura jurídica y psiquiátrica como ejemplo de la compleja intersección entre la discapacidad cognitiva, el estrés psicológico prolongado, la reacción violenta y la respuesta institucional adecuada. Continúa planteando interrogantes sobre la responsabilidad social de proteger a las poblaciones vulnerables y la capacidad de los sistemas jurídicos para abordar situaciones en las que los conceptos tradicionales de culpabilidad penal se ven complicados por la capacidad cognitiva y la victimización documentada. Para quienes estudian justicia penal, derechos de las personas con discapacidad o atención institucional, el caso de Marco Uribe y Alejandro Arteaga es un sombrío recordatorio de cómo el acoso laboral no abordado puede escalar a consecuencias trágicas, en particular cuando involucra a individuos con recursos cognitivos y emocionales limitados para gestionar conflictos sociales complejos.